Hay mundial. Hoy es viernes, vamos a tratar de relajarnos un poco. Hay algunos datos que la verdad que no nos ayudan a relajarnos, que es la economía. Entre el mundial, la media sanción a la legalización del aborto, entre todo este combo que genera efervescencia y un montón de cosas en todos nosotros los argentinos, el dólar sigue, hay algunos cambios. Carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué se compromete Argentina? ¿Se compromete a qué la República Argentina? Es una carta firmada por el propio ministro Duhovne y Fede, que se acaba de ir, digamos, firmó y se fue. Firmó y se fue. Hablamos de Federico Sturzenegger, que estaba hasta el día de ayer al mando del Banco Central. Asumió Toto ahora, Caputo. Pero hay una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que dice la República Argentina qué es lo que se compromete a hacer en los próximos 2 o 3 años. La verdad que es cuanto menos preocupante para nosotros porque hablamos de... Todo se anunció de todas formas. Recorte de obras en todo el país. Recorte de fondos que se envían a las provincias. Congelamiento de las plantas permanentes. Congelamiento y despidos, porque hay achicamiento por parte del Estado en 0,4, si no me equivoco, del PBI del gasto en trabajadores públicos. O sea, va a haber despidos, claramente. Dólar flotante. Van a vender el Fondo de Sustentabilidad. No vamos a del intervenir en ANSES. dólar. Dólar flotante. Esa es nuestra política y hoy lo ratificó Duhovne. Dólar flotante. Que vaya. El ANSES tiene un Fondo de Sustentabilidad de Garantía, que es el fondo que genera dividendos con los cuales se asegura el pago de las jubilaciones, las de ahora y a futuro, digamos. Y algunas cositas anunciaron más. que venden parte de ese fondo de sustentabilidad, no cualquier parte, sino que le van a devolver, le van a vender a las empresas privadas las más rentables, las acciones que tiene el Estado de esas empresas. Por ejemplo, a Sindar. Por ejemplo, a Sindar. Por ejemplo, el Grupo Clarín. Por ejemplo, Molinos. Molinos, Río de la Plata. Subsidios. De todo eso tenemos acciones nosotros, los argentinos. Se van a vender. Bueno, de todo eso se la van a vender dándole prioridad a los dueños de las empresas a que la vuelvan a comprar. Eso fue un visionario, Vudú, porque el que pensó esa estrategia de comprar acciones con... A ver, tenemos esta plata. A ver, repatriamos los fondos de los jubilados. En realidad... Se la sacamos a la FJP, sí. La tiene acá. En vez de no movilizar esta guita... vamos a ponerlo en acciones. Vamos a comprar acciones. En realidad esas acciones las tenían las AFJP. Claro, la decisión de Vudú de estatizar el sistema previsional era quedarse con los fondos quedarse con los fondos que tenían las AFJP. Pero así todo compraron más acciones todavía. Dentro de ese todo grueso paquete de acciones vinieron todas las acciones que compraron las AFJP, que de hecho... Cuando por aquellos años se decidió pasar al sistema de FJP, hubo grandes negociados con las FJP y las empresas. Con todas esas acciones, ¿no? Dentro de la carta de intención con el Fondo Monetario también dice el Gobierno Nacional: quédense tranquilo que de acá al 2020, como primera etapa, 2019, 2020, y después 2021, vamos a quitar el resto que nos queda casi de subsidios en la energía y el transporte. Hubo polémica en Rosario respecto a la quita de un fragmento muy mínimo del transporte que en realidad tenía que ver con parte del acuerdo con el gremio de los choferes de colectivo. Julio aumenta el colectivo, agosto aumenta la luz, septiembre aumenta el gas. Y preocupante en su cifra en sí, porque esperen cuanto menos un 50% más de aumento en casi todo, excepto en la luz. Piso de 40. La luz es un poco menos, porque dice, estamos subsidiando, según la carta de intención, estamos subsidiando el 80%, dice, estamos subsidiando el 20%, vamos a bajar ese número al 10%. ¿Qué es lo que pasa? En algunas tarifas el incremento ha sido mucho mayor a lo que se ha dejado de subsidiar. Claro. Es decir, te dijeron, te van a aumentar entre un 50 y un 60% de la tarifa. En algunos casos fue hasta el 500% el aumento. Y en el medio de esto, esta devaluación a propósito y no a cuenta gota, porque es a salto de casi $1 por día que están haciendo del dólar. Para que quede claro, el gobierno está haciendo esto a propósito. El dólar crece porque el gobierno tomó la decisión de que el dólar crezca, el valor, de que se devalúe el peso, porque con esto gran parte de esas medidas ya se toman implícitamente. La parte del recorte de los sueldos, mientras vos devalúes la moneda y después la recomposición salarial vaya atrás, escalonada, mientras tanto vas perdiendo. ¿Sabés cuánto perdieron los sueldos
los que cerraron bien, los gremios que cerraron bien a hoy, ¿cuánto perdieron de los sueldos respecto de la evaluación del dólar? Ya 5 puntos. 5%. 5 puntos. 5 puntos perdieron. Sí, claro. El de los que mejor cerraron. De los que mejor cerraron. Los que cerraron la paritaria en 18, 19, 20%. Bueno, sigo manteniendo una cosa. Ayer se anunció que se iba a implementar nuevamente la cláusula gatillo en la provincia de Santa Fe. Sí, claro, Ahora, todos los meses. La cuestión es esto. Esto es un punto positivo, a contramano de lo que sucede en 21 de las 24 los que no cerraron con gatillo. Los que no cerraron con gatillo. O sea, es para destacar de la provincia de Santa Fe. Ahora, yo pregunto, ¿quién puede creer en ese INDEC? ¿Y en qué quedó el índice Congreso? ¿Se acuerdan del índice Congreso? Que era uno de las herramientas que tenía la oposición en conjunto, sobre todo, digamos, con aquella mesa que se sacaron alguna vez foto, Massa, Libres del Sur con Tumini, ¿cómo se llama? Vicky Donda, Alicia Siciliani, que era diputada nacional del socialismo. Aparecía, no recuerdo si aparecía ya Carrió. Yo no sé si no aparecía Carrió ahí en ese momento. Kicillof estaba Pino Solana, ¿te acordás? Pino Solana. No, esto estoy hablando del kirchnerismo. Sí, la mesa del kirchnerismo. Cuando gobernaba el kirchnerismo había una super mesa de que siempre todos los meses anunciaban con la baña a la cabeza o el hijo de la baña el índice Congreso. ¿Dónde está el índice Congreso? Se colgaron con el tema de aborto, se colgaron un poco, pero en cualquier momento arrancan los pibes. Pero hace un año por lo menos que yo no conozco. ¿Ustedes no buscando en los archivos? ¿No creen el 2.1% de inflación que midió el INDEC? El 2,1% de inflación en un momento donde el dólar tuvo un incremento, una devaluación del 25%, pasamos de 20 a 25 pesos, 20% por lo menos. O sea, estamos hablando de cómo repercute en los precios eso. ¿El 2,1? Derecho viejo. ¿Es el 2,1? Bueno, viejo, ayer contábamos, Consumidores Libres hizo un relevamiento de los productos de la canasta básica en supermercados. El relevamiento es directamente en supermercados. 4 empresas grandes de supermercado relevadas todos los meses, siempre los mismos productos en los mismos lugares, en Capital Federal. Y en algunos casos encontró hasta un 10% de incremento en productos como yogur. Claro. Después, el promedio se te va tirando para abajo con otros productos, pero según lo que midió Consumidores Libres, que no tiene el poder que tiene el INDEC, estamos hablando del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, financiado por el propio Estado, ha medido una inflación durante el mes de mayo de más del 3% en los productos de la canasta básica. Es un punto por encima de lo que mide el promedio de inflación del gobierno nacional. Que además el rubro que más ha crecido, según el propio gobierno, según el INDEC, es comunicaciones, telecomunicaciones, y en segundo lugar, alimentos y bebidas. Morphy. Y después tenés un montón de rubros que te tiran para abajo el promedio. Pero estás cuanto menos en el 3% en alimentos y bebidas. ¿Sabés por qué es complicado? Esto último que vos decís es el motivo por el cual el índice de inflación, no es que yo no le crea o sea falso el índice de inflación, no mide la realidad no sirve para medir la realidad de la familia de clase media. Bolsillo, ¿Por qué? Claro, porque hay productos que, como no se vende nada, como está caído el mercado y demás, no aumentan el precio. Entonces, mucho que tiene que ver con vestimenta. Turismo, Juan. Turismo. Una categoría es turismo. Todos esos rubros están los precios congelados porque no venden, digamos. Entonces, no pueden aumentarlos. Si ya no vendés, tenés el mercado frío, no vendés. Pero ¿qué pasa? Como esos productos no se venden, no forman parte de la canasta de todos los meses de la gente, digamos, porque no consumís esos productos. ¿Qué consumís? Lo otro, alimento y más, ¿qué es lo que verdaderamente aumenta? Si tomás la canasta de la clase media baja, es por 2 el número de la canasta. Pero insisto en una cosa, el gobierno tiene que seguir midiendo igual, porque por lo menos te sirve para tener un patrón estadístico. De poder comparar para atrás, digamos. Si vos vas variando constantemente los índices, es muy difícil después de comparar, de medir, digamos. Claro. Volvamos al tema. Yo quiero dar dos datos hoy que lo pude comprobar en mi vida cotidiana. Empíricamente. Sí. Primero y principal, el dólar más, o sea, el indicador más delator de cómo puede llegar a ser el techo del dólar es el dólar futuro. Sí. Y me quedé corto. Yo pensaba que el dólar futuro era 30 pesos. Me quedé con un anuncio de hace un mes y medio atrás. Me empezaron a corregir algunos amigos.
y el dólar futuro es 34. O sea, están la última partida de dólares que... Al margen de tu empírico ámbito financiero, ahora en la tapa, el mercado ve un dólar a 33.50 para antes de fin de año. Hoy estaba hablando con un par de fuentes, vamos a ponerle el mote de fuentes, que me decían que se iba a equilibrar justamente el dólar a 31, 32 pesos. Lo que puede comprobar hoy concretamente es que vos para pedir dólares en algunas sucursales de bancos nacionales, privados, tenés que pedirlo con una semana de anticipación. Claro. Y te avisa el tesorero, cuando tenés que pasar por caja para cobrar. ¿Y hay casos? Porque 2 semanas también. Cualquiera sea el monto que vayas a comprar, ¿no? Cualquiera sea el monto. No, pero hay casos cualquiera sea el monto. que yo lo pude comprobar, en un caso sí, en otro no. Digo, 2 ejemplos iguales. 2 personas, a las cuales conozco las 2, quisieron sacar una determinada cantidad de dólares y a una le dijeron, mira, no podés, lo tenés que sacar por cuotas, con una semana de anticipación, te podemos dar esta semana, más la que viene, en el término... corralito. Una especie de corralito, en el término de un mes. La otra persona no, lo pudo sacar bien, pero son 2 personas a las cuales conozco a las 2. Y una de ellas me lleva a empezar a preguntar esto, porque me dice, che, me están dejando sacar solamente una determinada cantidad por semana. Y otra cuestión importante, hay un montón de gente dentro de esa clase media que se endeudó en dólares para pagar personas que se endeudaron. Sí, boluda. No con la ecuación que es la tasa del UVA, porque el UVA es menor todavía hoy con respecto a la devaluación. Hoy el UVA es menor que una devaluación, que el porcentual de una devaluación. O sea, aquellas personas que se endeudaron en dólares, hicieron alguna inversión en dólares, hoy tienen un gran problema porque, por lo menos si lo comparás con una inversión de hace 2 meses atrás, perdió un 33, un 35% de su dinero. O sea, vos tenés que hacerte de pesos, ir a comprar dólares, y hoy perdiste 35%. Hay muchos que están tomando préstamos personales. Préstamos personales, que siguen siendo tasa fija, pero con una tasa elevada. Arriba del 40. Perdón. Arriba del 40. Personales, arriba del 40. Perdón, préstamos personales para pagar el préstamo. Para pagar lo que vos te endeudaste. Que ya sacaste. Claro. Y con una tasa arriba del 40. Tomás deuda para pagar la deuda que sacaste hace poco tiempo. La gente tiene créditos en UVA, también la está pasando. Hablando de que estamos en un clima de mundial, yo les traje, si la producción le parece, para compartir una plaquita que está dando vuelta hoy por las redes sociales, poniendo a cuánto estaba el dólar en cada mundial. Del 94 para acá. Mirá, el mundial de Estados Unidos, 1 peso. El mundial de Francia, 1 peso. Todavía estábamos en el 1-1, ¿se acuerdan? Corea-Japón, después del quilombo 2001, diciembre, etcétera, 3,70. El mundial de Alemania 2006, ya eso, gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? A ver, sí, Néstor Kirchner. 3,10, había bajado el dólar. Mundial de Sudáfrica del 2010, 4,5. Mundial de Brasil, 2014, 8,10. Mundial de Rusia, la placa se nota que fue hecha hoy a la mañana, ¿no? 28,20, bueno, 29,80, chicos, pero bueno, no importa. 28,80, bueno, un poquito más, un poquito más. ¿Ya te robaste 1 peso más? Sí, mirá. No te alcanzó. Mirá lo que es de un mundial, mirá lo que es de un mundial a otro. De 2010 a 2018, la diferencia que hay. Claro que es de un mundial a otro. Esa es la diferencia más importante. De 2010 porque fíjense, a 2018. Este dato es que cuando salimos de la devaluación, cuando salimos del 1-1... Perdón, Brasil 2014 estaba 8 pesos. Claro, 2014. Julio de 2014. Pero pará, porque ese dólar era medio mentiroso también. ¿Por qué? Y porque había cepo, porque era otra cosa. Era difícil vamos a decir la verdad, ¿Qué? tampoco. No, pará. Pero El 2000. Bueno, está bien, pero podías comprar un dólar blue a 10 pesos. Pará, vos ibas a comprar el dólar. ¿A cuánto te vendía el dólar? No era 8.10. ¿A cuánto era? Bueno, primero no podía. Había un dólar blue cercano de los 10 Tenía que pesos. justificar para qué No, le no iba a seas usar. Pancho. No seas Pancho, no. Pero escuchame. ¿Qué dólar me estás hablando? Si no había te hago una dólares. pregunta, te hago una pregunta. Vos lo gastabas afuera. Escuchá. Sumale el 15%. Escuchá, eso. cuando el mejor equipo de los Por últimos favor. 50 años, dijo, vamos a salir del dólar y no se va a correr nada a precio porque todo ya está a 14 o a 15, no me acuerdo. ¿Qué pasó? No se corrió, en principio.
Hay un ¿Quién no se corrió? Hay un videíto que se lo están haciendo. Juan, ¿y los dólares que contaban en la rosadita en los bares? ¿Eran a 8 ¿A cuánto? Estaban en ese momento, ya eran dólares, Héctor, eso. ¿Por eso a cuánto estaban? Y no me acuerdo cuándo fue eso. ¿Y esto fue 2003, 2014? Y ahí estaba. 2003, 2014. Según Juan, 8 pesos. 8,10. Escuchame una cosa, porque tenemos que ir a un corte. Héctor. Tenemos que ir a un corte porque si no nos quedamos sin. Además, tenemos el bigote del chivo. Pero quiero que nos vayamos con esto. Estuvo Frigerio en Santa Fe. Ah, sí, estuvo Frigerio, es verdad. Vamos a pasar un resumen de lo que consideramos lo más importante que dijo Frigerio el día de hoy. Son malos, son malos. No, son lapsus. Pero no lo pasamos todavía. tanto sentarte al lado de aquel por Pero pará, boludo. Pero pará, si no lo pusimos todavía. Que no se enojen los amigos de la construcción, pero la Vamos psicología dice, esto se llama lapsus. Yo les explico esto. Teníamos un video de 15 minutos de Frigerio con Corral hablando. Pasamos a la producción, le dijimos a la producción... Editalo. Resumí lo más importante si pasamos un resumen ¿Qué vamos a pasar el día de hoy. Y por eso no sé por qué se viene quejar. Porque vos sé que últimamente, ¿sabes qué hace? Te protesta antes de que vos desarrolles Antes. el tema. Vos decís, voy a hablar de tal cosa. Pero pará. Te lo hizo vos el Pero otro día. miralo, Te lo hizo parecelo. vos. Primero miralo. Mamá y el papá dicen, ¿sabes qué está haciendo el nene ahora? Pega patada en el colegio. Esto, pero un miralo, resumen, apenas un miralo. resumen de lo más importante que dijo Frigerio en Santa Fe hoy. Mirá. Yo tengo una comunicación permanente con los empresarios de la construcción, con los representantes de los trabajadores de la construcción. Es para hacer un Pero pará, toqueo ¿es lo de más DJ. importante que dijo? Co. ¿En serio? No, ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. No puede ser. Poné el otro. El otro. Construcción. Dale. ¿Los empresarios de la corrupción? En serio. Me dan la razón a mí. A ver, déjame ver. A ver. Yo tengo una comunicación permanente con los empresarios de la construcción, con los representantes de los trabajadores de la construcción. Bueno, Igual nos dimos cuenta. Está Lázaro Báez, está Calcaterra. Nos dimos Creo que cuenta esté todos, hablando ¿no? de los de acá de Santa Fe, vamos a salvar eso. Franco Macri y todo. Sí, bueno. Ayer fue esto. ¿no? Están acostumbrados. ¿Qué locura esto Hablan seguido. de que hay una empresario clase de la media, corrupción, una fue. clase media que lo votó a Macri, que está convencido de que Macri nunca tuvo que ver con el Estado. Qué loco que cuando vos empezás, qué loco que cuando vos empezás una discusión empiezan a decirte, pero Macri siempre fue rico. Bueno, ¿y cómo hizo la riqueza? Y laburando, pibe, laburando siempre se puso el lobo. no jodas. Franco Macri es un inmigrante italiano, vino en un barco, No jodas, no lo jodas. echaron de Italia a la Segunda Guerra Mundial y vino a hacer acá la gran América, en un país donde creció porque siempre apostó al sector privado. Ajá, ¿vos sabías que fue contratista del Estado? Y empiezan, viste, como a mirarte. Toda la vida fue contratista. Toda la vida fue contratista del Estado. Toda la vida la familia Macri fue contratista del Estado. No entiendo esto de nunca tuvieron que ver con el Estado y la plata la hicieron con... No lo entiendo, bueno. Viste que hay un ¿cómo se llama? Corte, tenemos que hacer Lo hicieron corte. con la profesión, tal vez como... Esto en la justicia que dice que la ley se supone conocida por todos, ¿no? Se presume conocido. La ley se presume conocida por todos. Debería presumirse conocido por todos también el pasado de los dirigentes políticos, ¿no? Debería ser casi como una... ¿De quién habla? ¿De Cristina? De cualquiera. Más o menos, cuando un tipo está por llegar a presidente, quedan dos. A menos le juná de dónde viene cada uno. Scioli arrancó de la motonauta, después con el menemismo, después con el colismo, después con el kirchnerismo. Digo, Dejó la privatización de IPF, claro. claro. Que esto, la de cortar el Brasil. Va más o menos, digo, pero va junando más o menos de uno y del otro. Pero digamos. se hizo Te estás zarpando. Te estás zarpando. Pero se hizo Pará. eso. ¿Qué Juan. tiene? Baja un Tiene cambio. la Baja un prótesis. cambio, baja un cambio. Si no dije nada malo, tiene una prótesis. El problema Baja un cambio. El problema no Corte, es corte. que nosotros tenemos que ver ahí. O sea, entonces nosotros estamos dentro del problema, los periodistas. Somos el mal de El la problema no es República problema.